tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a otro programa de Rutas y Retos de Legalidad, su programa de radio favorito para todos los abogados. El día de hoy vamos a tener a una gran invitada. Ella es la maestra Verónica Méndez Santos, quien es una extraordinaria abogada, experta en materia laboral, conoce la materia tanto en la academia como en la práctica. Ella es licenciada y maestra en Derecho, graduada en estas dos convenciones honoríficas por el Instituto Immanuel Kant, está estudiando su doctorado. Tiene una gran práctica, como les decía, en todo este ámbito. Aparte, es la coordinadora del Diplomado en Derecho Laboral de Seguridad Social de la Universidad Intercontinental. Entonces, pues vaya, ya sabemos de toda la gran carga que tiene esta maestra para nosotros el día de hoy para explicarnos un tema muy interesante, que es el moving laboral. Así que, de verdad, muchas gracias, querida maestra Verónica, por estar en este espacio con nosotros y va a ser un gusto poderle escuchar. ¿Cómo está? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, pues agradezco nuevamente la atención de la invitación. Muchas gracias, maestra Vero. Pues bien, hemos estado escuchando siempre esta cuestión del bullying, por ejemplo, cuando se hacen las escuelas y demás. Pero hoy por hoy ya hemos empezado a discernir que también existe este acoso que dicen en las áreas de trabajo. ¿Qué nos puede decir cómo debemos entender y qué es el moving laboral, el famoso moving? Bueno, efectivamente, como comentas, este moving laboral es un tipo de bullying efectivamente en el ámbito profesional y es una forma de maltrato laboral. No es algo que se esté dando apenas, es algo que ya existía, pero sí apenas se está regulando jurídicamente. Todavía estamos en pañales porque todavía no hay realmente una legislación nutrida respecto a la figura ni sanciones realmente, diría yo, eficaces. Lo que se pretende con esta figura del moving laboral es más que nada prevenirlo, más que atender ya el resultado que de ello se produzca. El moving laboral hay que entenderlo como esta conducta de hostigamiento persistente. No podemos decir que hay moving cuando a lo mejor simplemente en el trabajo nos hacen una broma, quizá una broma pesada, ¿no? Por parte de nuestro superior, si no es una conducta que sea persistente, que sea sistemática y que sea continua, entonces no podemos hablar de moving laboral. Estas tres características son básicas para identificar precisamente esta figura de hostigamiento laboral. Generalmente en el moving no hay violencia física. Esta violencia es totalmente psicológica, lo cual deriva, pues por supuesto, por eso se habla ahora de estas enfermedades psicosociales, ¿no? Que tienen que ver precisamente con estas conductas de hostigamiento. Incluso esta figura ya se está regulando a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo ya está regulando las enfermedades psicosociales derivadas de estas conductas y bueno, pues por supuesto se está buscando en nuestro país más que terminar con ella, prevenirla y concientizar a las personas, tanto a trabajadores como a patrones, sobre la misma, porque muchas veces nuestra cultura es una cultura buleadora, ¿no? En un término coloquial, es una cultura que acostumbra la burla o que acostumbra el estar quizá ridiculizando a las personas y pues por supuesto el ámbito laboral no es la excepción. En la ley existía la figura del acoso sexual, pero a partir del 2012 se establece la figura como hostigamiento, que no tiene que ver absolutamente nada con el aspecto sexual. Es un hostigamiento que impacta, digamos, en la productividad de la persona, en la psique de la persona y que esto puede ocasionar, digamos, enfermedades psicológicas o puede generar depresión, desánimo, ganas de ya no ir a trabajar, incomodidad en el centro de trabajo, por supuesto una baja productividad porque no el trabajador o la persona que está siendo víctima de este hostigamiento, pues no rinde adecuadamente, ¿no? Este tipo de hostigamiento de moving puede venir de varios o puede tener varias clases. Una de ellas es la vertical, ¿no? La que va
del superior hacia el subordinado, que se conoce como bossing por la palabra boss de jefe, ¿no? Pero también puede venir de los subordinados hacia su jefe o puede darse de manera colateral entre los mismos compañeros de trabajo. Y por supuesto, esta figura es una causa importante del estrés laboral. Esta figura del estrés laboral o estas enfermedades psicosociales, como te comentaba, ya se están regulando, ya se están vislumbrando en el ámbito internacional. Y por supuesto, lamentablemente, México va a la vanguardia. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente no hemos sido un país que se haya preocupado por atender este tipo de problemática y sobre todo por prevenirla. Existen varias formas de acoso laboral o de hostigamiento laboral, lo cual es importante tener en cuenta porque hay veces, ¿no? Cuando sale esta figura, pues de repente, como nuestra cultura se caracteriza, pues los trabajadores empiezan a identificar y a querer sacar, digamos, ventaja de esto y tomar como cualquier conducta como si fuera un hostigamiento laboral. Dentro de esto, por ejemplo, podemos observar que no se le permite a la víctima expresarse, que las ideas que pueda aportar se menoscaban, que se le otorga una excesiva carga de trabajo, pero una excesiva carga de trabajo ilógica, porque sabemos que en las empresas hay carga laboral y hay a lo mejor empresas cuando tienen este cierre de mes en el que el trabajo está, por supuesto, a tope y bueno, es normal que haya esta carga excesiva de trabajo, pero cuando las funciones que se asignan son ilógicas, podríamos estar hablando de un hostigamiento laboral. Las burlas, por supuesto, el congelamiento social, ¿no? A lo mejor que los mismos compañeros de trabajo se vayan a comer todos juntos y a esta persona no la tomen en cuenta, el que corten sus iniciativas, el que todas sus decisiones sean siempre cuestionadas o contrariadas, en el que a lo mejor se emitan informes confidenciales a espaldas de este trabajador o a esta persona y no se le permita conocer, ¿no? Lo que se está hablando de esta persona respecto a su rendimiento, respecto a su comportamiento, que no se le dé esa famosa garantía de audiencia dentro de la misma empresa, ¿no? Incluso a lo mejor, si se tiene alguna aspiración académica o de superación profesional, pues se le va coartando, ¿no? Y esto obviamente se hace evidente cuando a lo mejor la persona que está siendo hostigada solicita una beca o solicita se le apoye para algún tipo de estudio, especialización, maestría, licenciatura, doctorado, y se le niega cuando a lo mejor a otros compañeros sí se les permite, por ejemplo, cuando no se les permite tomar sus días de descanso como debe de ser o sus vacaciones no se les otorgan cuando tienen derecho. Todo este tipo de conductas vienen siendo conductas que hostigan a la persona y que afectan en la psique de la persona. ¿Por qué? Porque se está viendo o se está sintiendo esta persona, obviamente, hecha a un lado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de la maternidad, ahora que está tan en boga este tema de las mujeres embarazadas y toda esta situación, pues muchas veces hay hostigamiento hacia las mujeres embarazadas, a quienes les hacen llevar a cabo trabajos pesados, trabajos que pueden poner incluso en riesgo su salud o la salud del producto y la finalidad del moving laboral, por ejemplo, de un jefe hacia un subordinado, puede ser el conseguir que el trabajador se separe del trabajo. Ajá, voluntariamente, a través de una renuncia. ¿Por qué? Pues porque ya me está haciendo incómodo, porque a lo mejor me estorba, porque a lo mejor es una persona muy capaz y yo estoy viendo competencia en ella. Entonces lo que hago es hostigar para llegar a tal grado en que sea ella misma quien abandone el trabajo y muchas veces lo hacen por la desesperación, porque ya no soportan ese ambiente laboral, ¿no? Y lo que se busca es precisamente llegar al despido, a un despido, bueno, no un despido, sino más bien a una separación voluntaria, a una renuncia. ¿Por qué? Porque no tengo armas suficientes para despedirlo justificadamente. No sé si hasta aquí Sí, hay alguna pregunta. claro que sí, yo creo que algunas. Maestra, Muy bien. gracias de verdad por esta excelsa introducción que nos dio y que contestó fielmente la pregunta inicial. Entonces, a ver, podemos decir nosotros que el moving laboral
es aquella forma de acoso o hostigamiento que se ejerce ante un trabajador que ve encaminada a mermar la salud de este de una forma pues sí, psicoemocional o tal vez ya de salud integral que afecte a su físico, pero este hostigamiento normalmente no es una violencia física, sino más bien es de otra índole. Aunque pudiéramos pensar que pudiera ser física en un supuesto en el caso donde los trabajadores, sus compañeros, se lleven de una forma reiterada, pesado con él, con agresiones que laceren físicamente el cuerpo, ¿no? Más que perdón, Juan, más Ajá, que físicamente el cuerpo, lo que se busca es desequilibrar a la persona para que la persona que está siendo hostigada sea la violenta y perfecto. tenga yo una excusa para despedirlo justificadamente. Y es importante entonces decir esto tiene que ser una conducta reiterada y donde se ejerce de alguna forma por el agresor y esta puede ser vertical u horizontal. Así es. Ahora, me encantaría mucho entrar a un tema y preguntarle porque se maneja mucho un concepto que es la violencia de género en materia laboral o la violencia de género ejercida en el trabajo. Como bien usted señaló, este hostigamiento puede ser, por ejemplo, que a las mujeres embarazadas pues sí, esta capacidad o condición que guardan, hacen que el patrón, en este caso, busque correrlas, busque que ya no trabajen, o incluso si ya son mamás, en las entrevistas laborales es una pregunta para poder seleccionar y discriminar para que no trabajen, ¿no? Esto es una forma de violencia de género. La otra, usted lo decía, el acoso sexual, como antes se establecía. Podríamos decir que aunque existe y se esté manejando la figura del moving laboral, esta vendría a reemplazar a la figura de la violencia de género en materia laboral o la podemos ver como dos figuras complementarias. ¿Qué opina usted? Puede darse el caso en que se complementen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque puede haber incluso violencia de género sin que haya moving u hostigamiento laboral. Este tema de la violencia de género para mí es un tema al que le tengo mucho respeto porque, eh, bueno, hay veces que nos dicen, ¿no? Que si no estamos a favor, estamos en contra, ¿no? No estoy en contra, Uh-huh. ¿no? Pero muchas veces la violencia de género, curiosamente, no se ejerce de un hombre hacia una mujer, sino se ejerce entre las mismas mujeres, ¿no? Mujeres y de mujeres a hombres, ¿no? Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, no se toca. ¿Por qué? Por la cultura machista en la que vivimos. Hay veces que uno dice, bueno, es que hay hostigamiento, hay acoso sexual, hay violencia de género de un jefe hombre a una subordinada. Y muchas veces esto se da y hay un porcentaje muy, muy alto en el que se da de mujeres hacia subordinados, de mujeres hacia hombres, pero no se dice, precisamente como te comentaba, por esta violencia o por esta cultura machista en donde, por supuesto, el hombre no va a decir que se está sintiendo violentado o que a quien se le está acosando. Estas tres figuras son figuras distintas, pero son figuras que pueden presentarse en un mismo momento. Por ejemplo, si hay un acoso sexual y no se cede a la petición o a este acoso que está habiendo, pues entonces o a la intención, ¿no? Que se está buscando, pues puede redundar en un hostigamiento laboral, en un movimiento laboral. No quieres o no cedes al acoso sexual que estoy teniendo contigo, pues entonces me voy a vengar de forma en la cual voy a incrementarte la carga de trabajo, voy a hablar a tus espaldas o no me hiciste caso y entonces voy a empezar a afectar tu reputación con los compañeros de trabajo o con los superiores, ¿no? Por supuesto que pueden darse conjuntamente, pero las tres son figuras independientes con sus propias características. Ahora, la finalidad del moving, entonces la podemos centrar, que siempre va a ir encaminada, si estoy mal, dígame, a buscar la separación de la persona que está siendo hostigada de su fuente de trabajo, ¿no? Es decir, que renuncie y se vaya. ¿Sí estamos viendo esa parte? No podemos generalizar Ok, perfecto. porque puede ser que entre los propios compañeros, ¿no? Haya el que siempre está molestando, ¿no? Y sea el buleador del centro de trabajo y no está buscando que se separe, simplemente es la conducta que sigue. No necesariamente es que tenga que haber
hostigamiento laboral para que la finalidad sea el despido. No, muchas veces puede ser el simplemente me estoy divirtiendo o simplemente estoy de ocioso o es una forma de ser, ¿no? Que no es correcta. Y esto, por ejemplo, va muy ligado con estas medidas de prevención, en donde ya tiene que ser una reglamentación interna por parte de la empresa el prevenir este tipo de conductas, ya sea por buscar precisamente una separación del trabajo o por simple diversión, ¿no? Precisamente esta era otra de las preguntas que quería hacerle. ¿Cómo está ahorita en México la aplicación de este mobbing laboral o su, pues sí, aplicación en el sentido de, como usted bien dice, que tiene que ser una medida preventiva? ¿Cómo se ha ido aplicando en México esta figura para contrarrestarla? En octubre del 2019 se implementó la NOM 35, que es la NOM que establece los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención. Precisamente a través de esta NOM se crean instrumentos psicológicos a través de cuestionarios, a través de implementación de ciertas técnicas o ciertos instrumentos para poder detectar cuando existen estas conductas y prevenir precisamente el que se afecte psicológicamente, emocionalmente, anímica y físicamente a las personas. Fue una conducta, como te mencionaba Juan, que no es novedosa, es una conducta que se ha venido llevando a cabo desde hace mucho tiempo antes, ¿no? O atrás, pero siempre era el, bueno, ¿qué no puedes superar esta situación o qué no eres capaz de defenderte? Pero esto ya supera, ¿no? Ya va mucho más allá de esto, porque además se afecta la productividad de la empresa. Económicamente estás afectando la productividad de la empresa, porque puede haber una demanda ya sea penal, una demanda que comenzó este tipo de figura con demandas civiles por daño moral, por ejemplo, ¿no? En donde las sanciones son económicas en contra de la empresa. Entonces, lo que esta NOM está buscando precisamente es prevenir esta conducta. Es, por ejemplo, dentro de los factores que se pretenden implementar está la capacitación y adiestramiento respecto a esta temática. Capacitar tanto a altos mandos como a trabajadores de la empresa, sensibilizándolos a través de las consecuencias que esta conducta puede ocasionar en alguien, ¿no? Y no solamente eso, sino a través de cómo puede impactar económicamente, productivamente en su centro de trabajo, afectando a todos. Y además, bueno, se busca que dentro de estos cursos de capacitación y adiestramiento, pues se les informe sobre las cuestiones o las consecuencias jurídicas que esto puede acarrear, porque no solamente se queda en un ámbito laboral, si la situación es mucho más grave, puede incluso caer en la materia penal. Estamos hablando quizá de una violencia física en donde a lo mejor la persona que está siendo hostigada pierda los estribos y a lo mejor pueda ocasionar algún acto ilícito, o peor aún, que pueda ocasionárselo a sí mismo. Claro que digamos, esta figura es un poco compleja y es subjetiva, ¿no? En el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque ¿cómo la vas a probar? Si una persona se suicida, ¿cómo vas a probar, no? O cómo vas a pasar del suicidio quizá a un homicidio culposo o a un homicidio, ¿no? O sea, es complejo. ¿Cómo vas a lograr a lo mejor un agravante, ¿no? Es difícil. Por eso, más que atender la consecuencia como tal, en materia laboral se busca atender la prevención a través, como te decía, de esta norma oficial 35, donde se busca que a través de estos cuestionarios psicológicos se vaya encuestando a los trabajadores, se vaya encuestando a todos los niveles dentro de la empresa para ir observando. Claro que esta es una valoración psicológica, esta la tiene que hacer un psicólogo, un especialista en la materia, y entonces ir detectando si el ambiente laboral es hostil o cómo se está percibiendo este ambiente laboral para poder entonces tomar medidas. Sabemos que la implementación de esta norma pues requiere inversión y muchos patrones no pueden, otros no quieren. Nos encontramos con resistencia de todos tipos porque no quieren que se les informe a los trabajadores, porque entonces de ahí se van a agarrar para, ¿no? Pues demandar cualquier tipo de indemnización o de reparación de daño moral o que se están sintiendo afectados en su persona. Es una cuestión delicada, es una cuestión que está muy hacia lo subjetivo, y ahí es donde está lo peligroso de esto.
el cómo identificar y el cómo probar que efectivamente estas conductas se están llevando a cabo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, y me lleva a otras reflexiones y le voy a decir por qué, maestra. Ujú. Fue muy y sigue siendo todavía hasta la fecha muy debatible la cuestión de la aplicación de la norma 035, tanto así que hasta se interpusieron amparos en la materia para buscar que no se apliquen porque consideraban que era una forma desproporcional y otros decían que por qué solo al ámbito privado sí se aplicaba y por qué al ámbito público no se aplicaba cuando también hay estrés ahí, ¿no? Pero también he estado viendo, el chiste es cómo aplicarlo, porque la norma lo que nos dice es, bueno, prácticamente tú tienes que garantizar el bienestar psicosocial de tus trabajadores y para eso hay que aplicar cuestionarios y demás, pero pues en primera, ¿quién los va a evaluar? ¿Cómo se van a evaluar? Se supone que las inspecciones de trabajo tienen que tener una amplia apertura en esta parte cuando tenemos una merma en el sistema de inspección laboral. Hay iniciativas, por ejemplo, donde sociedades que se dedican a la cultura o que son culturalmente responsables consideran que ellos pueden, llegando a un convenio con la Secretaría de Trabajo, porque hay estudios que dicen que si tú tienes en un área de trabajo a trabajadores que tengan espacios para ir a un concierto, a alguna exposición de arte, es decir, que todas estas cuestiones culturales bajan los niveles de estrés de las personas junto con otros factores también importantes como es las jornadas de trabajo, la carga laboral, etcétera. Y esto es importante porque simplemente el año pasado muchos de los índices que había de mobbing laboral terminaban como en el bullying, es decir, terminaban desarrollando ansiedad, depresión, suicidio, violencia e inclusive, pues obviamente, la renuncia de los trabajadores para estar en esta parte. El problema que iba a ser, a usted qué opina en cuanto a, ya nos dijo lo que está en México para aplicarlo, pero ahora vamos a la práctica. ¿Cómo ve que sí se puede aplicar, que no se puede aplicar o qué consejos tendrían que adoptar las empresas para realmente volar la norma? Porque otro punto son las sanciones que establece también la norma oficial, ¿no? Y que no todos conocen. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Pues sí, las sanciones obviamente para no o de desobedecer esta norma viene en la propia ley, me parece que es el 1002, en donde nos aplican un rango de multa, ¿no? Y es que el problema, Juan, y volvemos a lo mismo, tú hablas de países socialmente responsables. Ese es nuestro problema. La Vamos a cultura. imaginar, imaginemos que México puede lograrlo. Ok, en el caso de que México verdaderamente pudiera ser un país socialmente responsable, y es que esto, el estrés no solamente es laboral, empezamos, es un todo, empezando por un salario mínimo, empezando por los salarios profesionales que muchas veces son raquíticos incluso, ¿no? Sabemos que muchas veces, y no por menospreciar, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, los vendedores de tortas o de tamales o de hamburguesas en un puesto ganan muchísimo más que un profesionista con maestría y doctorado, por ejemplo. ¿No? Toda la economía en el país está sumamente desproporcionado. ¿Eso que genera? Estrés. En tu casa, obviamente, generas también estrés. ¿Por qué? Porque tienes obligaciones que cumplir que a lo mejor no te están alcanzando o con lo que tú estás percibiendo. Pocos somos quizá los afortunados que podamos tener un solo trabajo. Hay quienes tienen dos, tres y no se dan abasto, ¿no? Y no cumplen así aún las necesidades económicas, las necesidades sociales, las necesidades familiares. Y no hablo del ámbito económico, hablo del ámbito también presencial. ¿No? De atender todas estas cuestiones y eso te genera estrés. Y si a eso le sumas ese estrés llevado a tu trabajo, pues obviamente la cuestión se complica muchísimo más. ¿Qué necesitamos? Empezar por un adecuado Plan Nacional de Desarrollo. Empezando por ahí, desde la política de conducción de un país, ¿no? ¿Cómo vas a lograr que tu población pueda ser una población que viva dignamente? ¿Por qué? Porque sabemos que una de las características del salario es que sea remunerador, que sea digno, que sea suficiente, ¿no? ¿Cómo vas a lograr eso? Empezando por ahí. Porque si tú logras eso, si tú logras que una persona tenga cierta estabilidad económica, vas a lograr que esa persona esté relajada. ¿Por qué se da muchas veces el moving laboral? Por la competencia laboral. Porque quiero tu puesto, porque quiero ganar el ingreso que tú tienes, porque no quiero competencia. Ajá. Entonces, es empezar, obviamente, por una adecuada conducción por parte del Estado y de ahí irlo bajando
¿A qué? Al trabajo, a las empresas, a la sociedad, a lo familiar y a lo personal. Ajá. Esto debería empezar, por supuesto, desde lo individual. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, al bullying dentro de las escuelas, pues el niño es buleador, porque a lo mejor está sufriendo maltrato en su casa, porque a lo mejor en su casa es buleado, porque a lo mejor en su casa entre sus padres se bulean y es la conducta que él refleja hacia afuera. Y eso obviamente se lleva a lo largo de su vida y obviamente también se va a dar en el ámbito profesional. ¿Qué necesitamos? Que se trabaje en la cultura, que se trabaje en la educación, que se trabaje en la solidaridad social, pero no depende solamente de nosotros, también es cuestión del Estado. ¿Cómo? Proporcionar suficientes trabajos, pero trabajos bien remunerados, proporcionar no estabilidad económica, estabilidad social. ¿Por qué? Pues porque hay demasiada agresividad en la gente. Ya por sí, por naturaleza, la gente en nuestro país es agresiva y en el trabajo muchas veces es muy hostil. Hay jefes que creen que por humillar, por maltratar, por sobajar, van a ser respetados. Y yo siempre he dicho, no hay que ser jefe, hay que ser líder. Y eso como que todavía no nos entra, ¿no? Hay muchas personas que abusan de ese poder de mando y que no entienden que si siguen con estas conductas, lo que van a hacer es que su empresa incluso pueda quebrar y se puedan quedar sin su fuente de trabajo. Hay mucha renuencia a la aplicación de esta norma, hay amparos, o sea, siempre estamos buscando la forma de no cumplir, ¿no? ¿Cómo nos amparamos? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Por dónde le...? No, la norma es, acátala, cúmplela, en base a tus necesidades. Sé que la implementación, obviamente habría que implementar una cuestión o un área psicológica, ¿no? Bueno, pues si no puedes hacerlo, busca la forma a lo mejor de que busque asistencia psicológica en el seguro social, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera están dados de alta en el seguro social. O sea, es una bolita de nieve que todo se va enredando, todo está mal. Hay veces que uno dice, ¿por dónde empiezo? Y ese es el problema aquí. ¿Por dónde empezar? Por hacer conciencia. Empieza por capacitar y adiestrar a tu personal. Hazles conocer ese cuestionario psicológico que existe. Si tienes un área de recursos humanos, utiliza o capacita a alguno de tus personas de recursos humanos o a alguna persona de tu empresa, capacítala en este aspecto. Obviamente no le vas a pagar una carrera para que sea psicólogo, pero sí algo para que se capacite y pueda interpretar estos cuestionarios y pueda identificar la problemática que se esté dando dentro de la empresa y la forma de solucionarla. El primer paso que yo propondría sería concientizar al personal de la empresa, altos mandos, medios e inferiores, concientizarlos en base a esta conducta y hacerles saber que de realizar o llevar a cabo alguna de estas conductas puede acarrear una sanción dentro, ¿no? Que obviamente estas se establecen, sabemos, dentro del reglamento interior de trabajo y que incluso dependiendo de la gravedad de la conducta puede llevarnos quizá a una rescisión de contrato. Y por ejemplo, es que ahí me queda una duda, porque exactamente cómo se sancionaría el moving laboral hoy por hoy. O sea, porque realmente puede haber, pero inclusive hay empresarios o empresas que no saben ni siquiera los trabajadores, bueno, ya reconocí que me hacen moving, ¿y qué hago? ¿A dónde tengo que ir? Claro, claro. No hay una sanción por moving como tal, ¿eh? Hay una sanción por el incumplimiento de la norma, por el incumplimiento de las disposiciones oficiales. Pero las sanciones por el moving, se toman de manera interna. Cada empresa debe, digamos, valorar, ¿no? Cómo prevenir y cómo sancionar la conducta. Puede ser desde una amonestación, desde una llamada de atención. En apartado A muchas veces me dicen, es que le voy a levantar un acta administrativa. Apartado A no regula la figura de acta administrativa. Puedes, si quieres, hacerlo a nivel interno como empresa, pero pues llévalo como un medio de prueba que te va a servir quizá para despedir al trabajador, para rescindir al trabajador. Ahí es cuestión de cada empresa como tal. ¿Qué sanción amerita?
¿no? Y bueno, ¿cuál es la magnitud o la gravedad? Porque como te mencionaba, puede ser que la conducta de hostigamiento laboral sea derivada de un acoso sexual. No accediste a mis peticiones sexuales, estoy enojada y entonces me desquito llevando a cabo hostigamiento laboral. Bueno, ahí estamos hablando de dos figuras distintas. Ajá. Entonces, todas estas figuras, acoso sexual, hostigamiento laboral, deben ya considerarse dentro de una empresa como una problemática existente, como una problemática de riesgo, como una problemática que puede atentar contra la productividad de la empresa, contra un ambiente tranquilo dentro de la empresa. Y entonces lo que tienen que hacer los patrones es precisamente buscar la forma de implementar medidas para más que sancionar la conducta, porque somos algún maestro nos comentaba en el doctorado que estamos muy acostumbrados a las sanciones. Nos han castigado toda la vida y no ha funcionado absolutamente de nada, ¿no? Las conductas se siguen llevando a cabo y a veces en mucho mayor escala. ¿Qué necesitamos? Cultura de prevención, no de sanción. Estas son las consecuencias que pueden acarrear si tú llevas esta conducta, si tú llevas a cabo esta conducta. No esperarse a la inspección del trabajo por parte de la autoridad. Ten inspección dentro de tu propia empresa. Ten personas, ¿no?, que estén, digamos, vigilando o observando estas posibles conductas para que entonces se pueda tomar una medida desde el principio. Si tú sancionas, si tú aplicas una sanción que verdaderamente impacte dentro de los propios compañeros de trabajo, puedo a lo mejor advertir, porque no sé si garantizar, pero que esta conducta deja de realizarse, porque lo que está en juego es mi trabajo. Es que en este punto, maestra Verónica, me parece fundamental porque estoy de acuerdo en que tenemos que migrar a un sistema ya no de punibilidad, sino de prevención. Pero el problema de la punibilidad originaria es que no es posible, no ha aplicado también porque el cumplimiento tampoco ha sido real, ¿no? Es decir, no se daría este fenómeno sociológico que, como dicen, que en el extranjero, donde sí se aplican las sanciones, ahí sí no cometemos estos errores, ¿no? Entonces yo Ajá. creo que tiene que haber este cumplimiento realmente en donde sí sirva de escarmiento, donde todos vean que sí se está aplicando, y dos, pues lo que menos quiero es estar sancionando, entonces tengo que prevenir. Por ejemplo, usted decía que hay que cumplir la norma, y sí, la norma realmente tiene, pues ciertamente, presiones de carácter también internacional, y es una norma que busca un bien real, pero como yo digo, si en el andamiaje legislativo ponemos una tuerca que no esté, que sea bonita, pero no va acorde con el sistema de la tuerca madre real, que es la realidad y la cultura en la que vivimos, pues no va a funcionar este engranaje, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ve usted, aparte de la importancia ya de ponernos las pilas, y lo digo general, sobre todo desde nuestras autoridades, porque también las inspecciones, pues las inspecciones muchas veces, si hay inspecciones, qué bueno. Si la inspección no se corrompe, qué bueno. O la otra es cómo lo aplican sobre todo las microempresas, ¿no? Porque estamos hablando ya de empresas que ya tienen, digamos, un sistema pues empresarial algo fuerte, me hablo a las pequeñas y medianas, pero las micro, donde realmente los trabajadores son entre 5 personas y están sacando una empresa, pues ¿cómo podemos ver esto? Y se lo digo y ya le doy el uso de la voz porque sí me encantaría saber sus opiniones al respecto sobre esta verdadera, o sea, el papel ya para la aplicación, porque aparte, si me permite rápidamente, en Estados Unidos es curioso cómo en Harvard, por ejemplo, ya crearon la carrera en el área de derecho de felicidad, porque es curioso que allá la carrera que más estrés les da y más suicidios luego alcanza es la de los abogados, ¿no? Entonces, donde ellos dicen, no, es que tenemos que trabajar en un ambiente donde haya salarios dignos, donde no es posible que en un país donde trabajamos más horas la producción sea menor. Entonces, hay que atacar, creo, todos estos problemas, pero ya me callo y le dejo el uso de la voz a usted, que es a quien nos interesa escuchar. Fíjate que yo creo que en estas microempresas sería un poco más sencillo, porque obviamente no tienen la capacidad económica para la implementación de instrumentos, para la implementación de un área, por ejemplo, de recursos humanos o de un área psicológica o pedagógica, pero
Por eso hablaba yo de liderazgo. Es sumamente importante el liderazgo, que el jefe se comprometa, ¿no? Y vea realmente cómo está trabajando la empresa, porque muchas veces en estas pequeñas empresas el hostigamiento se da entre colaboradores, se da de manera horizontal. Y el jefe se desentiende, ¿no? Nombra a una persona que sea la que coordine a los otros 4 y él se desentiende, cuando lo que tiene que hacer es precisamente involucrarse y es ser firmes y es marcar. Fíjate que el mexicano no es desobediente, ¿eh? Y el mexicano sabe acatar normas, porque si un mexicano pasa la frontera, afuera, ¿no? En el otro país, no tira basura, no escupe en la calle, no agrede, ¿no? O sea, se comporta, se sabe comportar. Y nosotros mismos internamente lo vivimos. A lo mejor cuando nuestros hijos van a otra casa y te dicen, wow, es que tu hijo es excelente, lava los platos, levanta la... Tú así de, en mi casa no lo hace, ¿no? El candil de la Saben, calle, oscuridad de tu casa, ¿no? exacto, exacto. El mexicano sabe acatar normas. ¿Cuál es el problema? Que aquí no sabemos implementar sanciones y sobre todo cumplirlas. Por ejemplo, me voy a salir un poquitito del tema, pero lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? El COVID. Salgan con cubrebocas. No. Y en el metro, por ejemplo, los dejan acceder. ¿Por qué si la medida es que lleven cubrebocas? No llevas cubrebocas, no pasas. Eso no pasa en otros países. No cumples la norma, te atienes a las consecuencias, pero aquí no hay consecuencias. Ese es el problema. Es más que castigar, y si hay que castigar, se castiga, es prevenir, es advertir, ¿no? Es establecer desde un principio las normas y las conductas claras. Y si no las cumples, entonces la sanción es que te vas a tener que separar de tu centro de trabajo. Y eso te significa quedarte sin empleo, quedarte sin fuente de ingreso, pero cumplirlo. O sea, si verdaderamente se lleva a cabo, sea quien sea, ¿eh? Porque luego es que no, ¿cómo vas a correr al recomendado o abusan, ¿no? De este poder o de esta posición que tienen dentro de los centros de trabajo, sea quien sea. La sanción tiene que ser, digamos, impuesta de manera igualitaria para todos, no importa quién seas. Y así se va aprendiendo y así se va educando. Pero como aquí no se cumple, el mexicano no cumple, ¿no? No me gusta entrar en temas políticos y de partidos, pero por ejemplo, nos están diciendo medidas sanitarias y el presidente es el primero en incumplirlas. Si la cabeza no me está dando el ejemplo, ¿cómo voy a seguir yo las pautas que me está exigiendo si él no las cumple? Lo mismo acá. Lo que pasa es que el hostigamiento lo tomábamos como algo natural de la cultura. No es natural. No son, estamos muchas veces la sociedad o nosotros mismos llegamos a tomar conductas que no son correctas, que no son adecuadas como algo normal. Y el hostigamiento no es una conducta normal. Okay. Y por ejemplo, ¿usted considera que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el cumplimiento de la norma tendría que ayudarse, por ejemplo, de empresas o de la sociedad civil, en el sentido, como usted bien señalaba, para todas aquellas empresas que no puedan tener un psicólogo o no puedan hacer estos cuestionarios? Pues bueno, que la Secretaría se apoye de estas otras asociaciones o empresas para poder evaluar que sí estén cumpliendo la norma, o considera que tal vez no va por ahí la solución a la aplicación de la norma. Claro, hay veces que dicen que queremos un Estado paternalista. No, yo no hablaría de un Estado paternalista, yo hablaría de una solidaridad social. Efectivamente, no, sabemos que hay empresas que no pueden con esto. Entonces, el propio Estado tendría, por eso hablé del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de estos programas sociales, el Estado tendría que implementar medios precisamente para apoyar a las empresas que lo necesiten. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la implementación de la norma, en cuanto a la aplicación de estos cuestionarios, a lo mejor con expertos en el área. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto les vas a pagar? Porque también hacer este tipo de cuestionarios, de evaluaciones psicológicas, no son económicas. Y siempre es así como que, bueno, pues que lo hagan de manera gratuita. No, de manera gratuita nada, ¿no? Pero el Estado tendría no solamente que decir, ahí está la norma, cúmplanla. No,
¿cómo vas a ayudar tú o qué vas a proporcionar tú para la ayuda de la implementación de la norma? Y si con esta ayuda se sigue en el incumplimiento, entonces sí impone una sanción, pero simplemente la lanzan y que cada quien, ¿no?, lo resuelva como pueda. Ese es el problema. Entonces necesitaríamos también ahí capacitación, para que las empresas se capaciten para, primera, la aplicación y conocimiento de la norma, y segunda, ya para el cumplimiento posterior del moving laboral, no, para evitar el moving laboral, en otras palabras. Maestra, por ejemplo, hay una figura, obviamente sabemos que estas figuras vienen de Estados Unidos, del moving y el bullying, ¿no? Ah, Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cómo se relaciona el moving laboral con esta figura del que usted la debe conocer mucho mejor, que es el burnout o el burnout? burnout. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, cómo se liga esto? Y que esperemos no llegar a eso, ¿no? Va muy de la mano, Juan, y curiosamente ahí estamos nosotros. En Somos sí, el primer país, antes que Estados Unidos, de burnout. ¿Por qué? Porque creemos que mientras más trabajamos, más productivos somos. Y creemos que mejor imagen damos, ¿no? Sobre todo mencionabas el área de gobierno. En algún momento me tocó trabajar ahí y bueno, de verdad era impresionante, no nos podíamos ir hasta que el jefe o el director daba salida, que yo decía, ya no tengo nada que hacer, ya terminé mi trabajo, no han dado salida, ¿no? Y muchas personas que obviamente llevaban mucho más tiempo trabajando ahí, creían que el aguantar y el quedarse ahí y ¿no? Los hacía mejores profesionistas o los hacía ponerse la camiseta. Ese es un grave problema. El estar disponible siempre, ¿no? Por ejemplo, Francia, ¿no? Francia ya determinó que está prohibido que los jefes después del horario laboral manden un mensaje, un correo, se pongan en contacto en horas y días ya no laborales con sus trabajadores. Te urge algo, tendrás que esperarte a el horario laboral. Aquí, ¿no? 3 celulares y no nos damos abasto porque nos mandan mensajes, nos mandan correos, el famoso bomberazo, ¿no? Todas estas cuestiones van generando este burnout. Es quemarte por la carga excesiva de trabajo, pero que muchas veces no nos imponen, ¿eh? Muchas veces nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Dormí 2 horas y ya, con eso tengo. No, la falta de sueño afecta a tu cerebro, afecta psicológicamente y afecta rendimiento, ¿no? Pero es como, entonces soy más productivo y entonces voy a ser más respetado dentro de la empresa. No, son ideas absurdas. Se requiere un balance entre todo, un balance entre el trabajo, entre el descanso, entre la eficacia y la eficiencia. Hay veces que a lo mejor necesitamos el apoyo de los demás y no tiene absolutamente nada de malo. Nos cuesta mucho trabajo delegar. De ahí que se genere este famoso burnout. Todo lo quiero hacer yo. Y si ya lo hicieron, yo lo tengo que revisar. A ver, o sea, está bien que estés atento, pero no te quemes, no te quemes personalmente. Tienes vida, tienes familia, tienes algo que disfrutar más allá también del trabajo. El trabajo es padrísimo, sí, pero no es lo único. Y lo peor del caso, mientras más trabajas, menos ganas, ni siquiera va relacionado trabajé más y entonces estoy ganando más. No es cierto, ¿no? Llevo 5 años sin tomar vacaciones. Wow, te aplaudo. O sea, no va por ahí, ¿no? Y no lo hemos entendido. En Estados Unidos, por supuesto que también va, como me preguntabas, ¿cómo lo veo? Híjole, esta sociedad pues tiene, todavía no le llegamos, ¿no? Todavía nos falta un poquito, aunque ya empezamos a ver aquí tiroteos de niños también hacia niños y todas estas cuestiones que veíamos o que se observaban, ¿no? En Estados Unidos y que vemos en películas gringas y demás, volvemos normal lo que no es normal. Ajá. Ese es el problema. Hay un documental muy bueno que se llama Psycho, de Michael Moore, que nos habla precisamente, aquí es seguridad social, ¿no? Que tiene que ver con esto del moving. ¿Por qué? Porque son riesgos de trabajo, porque es precisamente el date tiempo, ¿no? Aquí habla del aspecto de la atención médica, pero también tiene que ver con este aspecto de cuida tu salud. Y en este caso estamos hablando de una salud psicosocial, emocional, que redunda muchas veces también en la salud física. Parece que lo último que queremos o a los últimos que queremos es a nosotros mismos. sí. Y entonces nos quemamos y entonces abusamos de nosotros mismos. Y llega un momento, no hay veces que te dicen, ponte la camiseta.
No es ponerte la camiseta, no es permitir humillaciones, no es quemarte laboralmente hablando. Ponerte la camiseta es dar lo mejor de ti siempre, ¿no? Pero no dar tu vida en el trabajo. Definitivamente no. Desde ahí estamos mal. Y habrá quien a lo mejor me escuche y diga, pues, qué mal está, ¿no? Porque vivimos precisamente para el trabajo. No olvidemos que es un medio para alcanzar un fin. Hablabas, ¿no? De esta carrera, dijiste, de la felicidad. Sí, la asignatura de la felicidad en Harvard. Asignatura de la felicidad, imagínate, ¿no? ¿Cómo aprender a ser feliz? ¿No? Ya ahí hay un foco rojo. Ujú. No, y me Entonces yo, parece interesante esto, y perdón que le interrumpa, maestra, porque sí quería sobre todo que tocáramos esta figura, porque es muy interesante cómo le estamos realmente viviendo y padeciendo, porque de verdad no comprendo mucho del moving laboral que yo he visto, que es por el acoso que se ejerce, pero también de esta presión de los propios trabajadores hacia sí mismo, que se sí, afectan porque no pueden evolucionar, no pueden crecer en un tiempo considerable y matan todo su día, sacrifican su familia, sacrifican su tiempo y a veces desde el patrón, el patrón es a veces es el mismo que crea esto, ¿no? De esta noción de no, si tú quieres progresar, quieres generar dinero, quieres tal cosa, entonces hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Y a veces mentira, uno ve a los grandes empresarios y muchos grandes empresarios dicen, no, es que el chiste no es estar trabajando como esclavo, sino es saber el tiempo que vas a estar, saberle sacar rendimiento a eso, ¿no? Entonces sí es importante porque es algo que estamos padeciendo. Ahora, con esto, digo, el tiempo, ya sabe que es el más envidioso de todos los amigos, como yo digo, pero sí me gustaría mucho saber qué nos recomienda, qué conclusiones nos da a toda la comunidad universitaria, sobre todo para el tema del moving laboral, qué podemos hacer, sobre todo para los estudiantes que ya van a ejercer o que quieren dedicarse a una materia como es el derecho laboral, como es el derecho a la seguridad social, pues que también vean que tienen mucho que aprender en esta parte para lograr crear mejores políticas. ¿Qué nos diría la comunidad, maestra? pues yo creo que principalmente la sensibilización, ¿no? El entender que la psique humana es sumamente frágil, entender que nosotros somos sumamente frágiles, no nos creemos Superman, Superwoman, ¿no? Y no lo somos. Tenemos que aprender a darnos tiempo para todo y respecto a lo que es el moving laboral, sensibilizarnos porque uno no tiene idea de lo que una palabra, un comentario puede impactar en otra persona, puede generar en otra persona. Creo que la base de todo, la figura está, los instrumentos están, pero no son la solución. La solución está precisamente en cada uno de nosotros como sumando lo que es la responsabilidad social, que empieza, sabemos que la sociedad se crea por cada uno de nosotros como individuos. ¿Qué tenemos que hacer? Sensibilizarnos. Vuelvo a lo que siempre repito, el conocimiento, ¿no? Conocer sobre estas figuras, conocer sobre las consecuencias que esto acarrea, ser empáticos. A lo mejor yo soy más fuerte que otra persona y puedo soportar las burlas, pero a lo mejor esa persona no, porque yo no conozco su entorno personal, su entorno familiar, su entorno laboral, no lo conozco. En el ámbito universitario, ¿no? Muchas veces son apariencias, pero no conocemos realmente la historia de cada uno de los compañeros. Entonces yo creo que desde ahí es empezar a sensibilizar y yo siempre en clase les digo, la competencia es sana, pero la competencia está en uno mismo, no con nadie más. Con los demás está la colaboración, está la solidaridad, está el vamos a salir todos juntos adelante porque trabajamos en el mismo centro de trabajo. Si esto se desquebraja, todos nos quedamos sin empleo. En cambio, si todos sumamos, esto puede generarnos más. Híjole, está complicado porque somos sumamente individualistas, mal entendido, porque ya ese sería otro tema, pero el individualismo nunca dijo que el individuo es egoísta. Nunca estableció eso, esa corriente, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que empezar a hacer conciencia, a solidarizarnos, a denunciar este tipo de conductas, ¿no? A no quedarnos callados, porque eso es sumamente importante, a no formar parte de este tipo de conductas, de este tipo de burlas, a no pasarlas por alto, a saber o a empezar a poner freno. ¿Por qué? Porque podemos tener una norma, podemos tener instrumentos, pero el actor principal somos nosotros. Si nosotros no hacemos nada,
no va a pasar absolutamente nada. El cambio empieza o se genera desde uno, no afuera. Pues de verdad, con esta reflexión nos quedamos y creo que tiene toda la razón, y más que ahorita debemos cambiarla desde las cúpulas universitarias, cambiar esta forma de pensar, porque a veces es ahí donde se empieza a gestar y después explota ya en el ámbito profesional. Maestra Verónica Méndez Santos, de verdad es un verdadero honor, un gusto haberla tenido en este programa. Agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la conductora principal del programa, pero que por sus actividades como director del seminario no pudo estar con nosotros ya que las tiene que atender. Y yo, su amigo Juan Negrete, nos tocó ahora llevar esta conducción muy plácidamente, muy contento. Pues agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas para platicarnos del moving laboral. También agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, que hacen posible pues que podamos tener estas pláticas, estos programas y que sean de utilidad para toda la comunidad. Maestra Vero, de verdad, muchísimas gracias y esperemos tenerla en próximos programas con diferentes temas. Muchísimas gracias a ti, Juan. Gracias a todos los que intervienen, que no se ven, ¿no? Y de verdad, para mí es un privilegio poder aportar y poder transmitir el conocimiento. Y aquí estamos, en pie de lucha. Gracias. Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima.